¿Alguna vez te has preguntado cómo era vivir en la Europa de la Edad Media? Una época donde la tierra y la fe eran lo más importante y donde cada persona tenía un lugar muy definido en la sociedad. Hoy vamos a descubrir juntos qué fue el feudalismo, cómo funcionaba esa estructura de poder y cuál fue el papel tan crucial que tuvo la Iglesia cristiana en esos tiempos. Además, te compartiré algunos datos curiosos que quizás no esperabas sobre esa época tan diferente a la nuestra. Para entender el feudalismo, primero debemos remontarnos a un momento clave en la historia, la caída del Imperio Romano. Cuando ese gran imperio se desmoronó, Europa quedó fragmentada y vulnerable, sin un gobierno fuerte que protegiera a su gente. En medio de ese caos, surgió una necesidad urgente: protegerse de invasores y mantener el orden. Así nació el feudalismo, un sistema donde los señores feudales ofrecían tierras y defensa a cambio de un trabajo y lealtad. Era un intercambio práctico que ayudó a reconstruir la seguridad y la estabilidad en tiempos difíciles como esos. Ahora que sabemos por qué apareció el feudalismo, veamos cómo funcionaba. Imagina una gran pirámide social. En la cima estaba el rey, quien en teoría era el máximo gobernante. Sin embargo, su poder real a menudo era limitado porque dependía del apoyo de los nobles. Justo debajo estaban los señores feudales, dueños de tierras, quienes confiaban en los caballeros para proteger sus dominios. Y en la base estaban los campesinos y siervos, quienes trabajaban la tierra día a día. Un dato importante sobre estos últimos es que los siervos no eran esclavos, pero su libertad era muy limitada. No podían simplemente irse a otro lugar sin permiso del Señor y estaban atados a las tierras que cultivaban. Su vida era dura, pero podían contar con cierta protección y un lugar para vivir. Y hablando un poco más de la vida cotidiana, la alimentación en esos tiempos era muy distinta según la clase social. Los campesinos comían principalmente pan negro, avena, legumbres y vegetales, mientras que la carne era un lujo solamente reservado para los nobles y la iglesia. La dieta era simple, pero suficiente para sobrevivir en tiempos difíciles. Pero el feudalismo no era solo tierra y castillos. Había otro gran poder que dominaba la Edad Media: la Iglesia cristiana. La Iglesia no solo guiaba las creencias religiosas, sino que era también una de las instituciones más influyentes y ricas de Europa. Poseía un enorme porcentaje de tierras y su autoridad llegaba incluso por encima de los reyes. Se creía firmemente que el poder de gobernar venía directamente de Dios, y esto se usaba para justificar el orden feudal. Por eso, desafiar a la Iglesia era algo muy serio. La amenaza más temida era la excomunión, que significaba ser expulsado de la comunidad cristiana, perdiendo no solo la vida social, sino también la esperanza de la salvación eterna. Por ejemplo, en 1077, el emperador Enrique IV desafió al Papa Gregoriano VII, quien lo excomulgó, y para salvar su reino y su alma, Enrique tuvo que humillarse públicamente. Caminó descalzo sobre la nieve y pidió perdón al Papa, quien lo perdonó y levantó la excomunión. Esta escena es un claro ejemplo del poder que tenía la Iglesia sobre los reyes. Además de ser una institución religiosa, la Iglesia era un gran guardián del conocimiento. Los monasterios eran como bibliotecas y escuelas, donde se copiaban libros y se preservaba la cultura en tiempos difíciles. Y no olvidemos la música, la famosa música gregoriana. Esas melodías que quizás hayas escuchado en películas, surgió en la Edad Media como parte de los cantos religiosos. También las impresionantes catedrales góticas, con sus vidrieras y arquitecturas, nacieron como símbolo de fe y poder. También cabe destacar que la influencia de la Iglesia llegaba a todos los aspectos de la vida cotidiana. Las campanas de la Iglesia marcaban no solo las horas del día, sino también cuándo comenzar o terminar el trabajo y cuándo celebrar las festividades religiosas. Además, la mayoría de las personas no sabía leer ni escribir, por lo que la Iglesia representaba una ventana principal al conocimiento y la cultura. La esperanza de ir al cielo y el miedo al infierno influían en sus decisiones, desde las más simples hasta las más importantes, haciendo que la religión fuera el motor que movía sus vidas. Pero al final, como todo, el feudalismo no duró para siempre. A partir del siglo XIV, comenzó a entrar en decadencia por varias razones, como el agotamiento de las tierras por el uso continuo, el crecimiento de las ciudades y del comercio, nuevas formas de organización social y económica
y avances en la tecnología militar que cambiaron la forma de hacer la guerra. Así poco a poco, ese mundo tan estructurado fue transformándose, dando paso a una nueva etapa histórica con dinámicas muy diferentes. Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta pequeña parte de la historia. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, un tiempo en el que el poder se sostenía no solo con la espada, sino también con la cruz. Espero que ahora tengas una visión más clara de cómo el feudalismo y el cristianismo moldearon la Edad Media y en gran medida nuestra historia. Hasta la próxima y que tu curiosidad siga explorando la historia.